estamos aquí en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Le he pedido a nuestro hermano Luis Meléndez, amén, que él tenga bien traer la enseñanza de esta noche. Gloria al Señor. Esperamos, amados hermanos, no tener contratiempo con la señal, con la lluvia. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen problema con la señal? Si usted tiene problema con la señal, sintonícese bien esta noche. Amén. Hemos declarado para esta iglesia y para este año que es el año de la recuperación. Haga un momentito un análisis introspectivo. ¿Está usted recuperándose? Amén. ¿Ah? ¿Está usted recuperándose? ¿Ah? Yo me estoy recuperando. O sea, cada día que mientras el año camina, yo veo en el Señor que mis fuerzas van mejorando. Qué bueno, qué bueno. Que mi casa va mejorando. Que mis hijos van mejorando. Que mis finanzas van mejorando. Que mi vida social va mejorando. Que mi vida de iglesia va mejorando. Así que en esta noche, analiza si estás mejorando. Si realmente tú ves que este es el año de la recuperación. Y si no lo ha sido, cuando terminemos, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Porque cuando una iglesia como esta se levanta a decir que es el año de la recuperación, debe entender que Dios escuchó eso. Sí, Señor, amén. Que, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos realmente lo creen? Amén. Que Dios lo escuchó, ¿ok? Y que Él tiene todo el propósito de hacerlo realidad en tu vida. Amén. ¿Cuántos llegaron en esta noche con deseo de estudiar la palabra? La palabra es exquisita, la palabra es tremenda. Lo primero que hace es que te coge y te hace canto a ti primero para que después tú puedas soltar algo de lo que recibiste. Es así de sencillo. Y en esta noche vamos a estudiar la palabra. Señor, en esta hora te doy gracias por el tiempo que me permitiste, oh Padre amado, navegar en tu palabra, Jesús, con el único propósito de poder entender parte de lo que tú traías, oh Padre amado, en tu corazón para esta iglesia en esta noche. Yo te pido, Señor, que me des la sabiduría para poder expresar todas las cosas hermosas, oh Padre amado, que tú has preparado para tu pueblo. En esta hora prepara nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, mi Dios, para recibirlo y que este sí sea el año de la recuperación que hemos esperado. Sabemos, Señor, que estamos enfrentando muchas situaciones, pero también sabemos que tenemos un Dios grande que respalda, oh Padre amado, y que nos llena de su gracia y que está siempre con nosotros. En esta hora recibimos tu palabra, mi Dios. Amén, amén. Como vamos a estudiar la palabra, ¿qué ustedes creen que vamos a utilizar? La palabra. Así que vamos a ir directamente a 2 de Samuel 10:6. Y en esta noche vamos a utilizar la palabra. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Y si no lo has encontrado, puede decir, espera un momentito que no lo he encontrado. Lo vamos a esperar. 2 de Samuel 10:6. Amén. Más o menos. Amén. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo. Eso es que le pagaron, ¿oyó? No fue que tomaron a alguien que se llamaba sueldo, es que le pagaron a alguien. A los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Muchos hombres, ¿verdad? Y tiene que haber costado, porque había que pagarle a esa gente.
Pues aquí no dice que fueron voluntariamente. Aquí dice que ¿qué? Fue a como a sueldo. Pero si vamos a Primera de Crónicas 19, del 1 al 19, ahí vamos a ver una historia, ahí vamos a ver el paralelo de esto, lo que respalda esta parábola. Y ahí sí vamos a leer del 1 al 19. Así que sígueme detenidamente. Después de estas cosas, aconteció que murió Nahash, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Nahash, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. A tu parecer, entonces, esta está la gente que se le pega a otra gente a darle opiniones. ¿Ves? Y a veces las cosas no son como tú crees que son, pero como otro se acercó y te hizo un comentario, tú lo recibiste. Y a Hanún esto fue lo que le pasó. A los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer, honrar David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar, inquirir, a reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, los envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que le dijeran: estáos en Jericó hasta que yo os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Zoba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros. Esto eran carruajes, ¿ok? No fueron 32,000 personas, 32,000 carros. Los cuales vinieron y acompañaron delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Y oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? ¿Ah? Cuando digo hombres y mujeres. Amén. David no envió a cualquiera. David envió a quiénes? A los valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia. ¿Cuántos de nosotros nos han atacado por todos lados? Que tú miras por aquí y algo está pasando, y miras por acá y algo está pasando también. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me vas a ayudar. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú me vas a ayudar. En esta noche yo te digo, cuando me veas débil y tú estés fuerte, dame la mano. Dame la mano. Así que cuando yo tenga este frente demasiado fuerte por aquí y tú estés en aquel lado y estás un poquito más cómodo, echa para acá. Vente para este lado y ayúdame a combatir desde este frente.
puso y dijo: si los sirios fueran más fuertes que tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades nuestras, y haga Jehová lo que bien le parezca. Pero esta noche el estudio no es de eso. ¿Ven? Vamos a ver Salmo 20. De eso se trata de estudio. Vamos todos a llegar hasta el Salmo 20. Usted sabe cómo David escribió los salmos y los cánticos. Número uno era por la revelación que Dios le había dado. Ahora, ¿tú sabes cómo David recibía esta revelación? La palabra describe que David se tiraba en el altar por días. Y hasta que él no recibía la respuesta de lo que él estaba requiriendo al Señor, él no se levantaba de ahí. Pero también David escribió estos salmos bajo las experiencias que había tenido. Por ejemplo, en tiempos donde fue perseguido por Saúl y por su hijo Absalón. En el Salmo 3 David dice de esta forma: Él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Puedo estar rodeado por 10,000 y el Señor me protege. Él es mi escudo. Mientras su hijo trataba de buscarlo para matarlo. Qué forma más terrible de poder escribir al Señor, en la confianza que David podía escribirlo. Ahora, mientras escribía este salmo, David se encontraba rodeado ¿de quién? De los sirios. Que vamos a discutir. Dice: Jehová te escuche en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Traiga la memoria, ¿qué dice ahí? Todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Quiere decir que las ofrendas y el holocausto eran dos cosas diferentes. Amén. Y luego dice Selah. Selah no es otra cosa que una pausa musical. Eso era, estaban cantando, estaban tocando, de momento dejábamos de cantar, se detenía la música y comenzábamos a cantar. Y eso era Selah. Pero ese Selah era tan importante en la vida de David, porque siempre marcó que una pauta, una diferencia. Te dé conforme, el versículo número 4, al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. ¿Cuántos planes? Todos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas nuestras peticiones. Y ahora, ese ahora, mire, era una pausa musical. Ahí estaba la pausa musical. Cada salmo regularmente, cuando usted estudia, ve que la primera parte del salmo trae como una nota triste, melancólica. ¿Ok? Y usted lo puede notar cuando lo lee, porque pasaba cuando escribía David, que mientras escribía, de alguna forma habían cazadores persiguiéndole. Ahí estaba Saúl, ahí estaba su hijo Absalón, habían osos, leones, perros que querían comérselo. En una ocasión él dijo: se cae mi ojo derecho y mis huesos se derriten. Imagínate el nivel de angustia en el cual estaba David
atravesando. Decía, estoy enfermo, estoy muriendo. Pero en medio de la canción, de momento, aparecía algo que lo cambiaba. Y aparecía un ahora, un pero, sin embargo. Y el salmo entonces comenzaba a tener otra tonalidad. Comenzaba a tener otro giro. Y era ahí donde el salmo cambiaba. Por eso tú ves en el versículo número 6 que dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Con cuál potencia? Con la salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y resistimos en pie firme. Salva ahora, salva Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. ¿Cuántos quieren que el día que tú invoques al Señor, Él te oiga? Que tú estés seguro que te llegas a la presencia del Señor y tú sabes que Él te está escuchando. Que Él te está escuchando. Que no hay una palabra que tú digas que se le escape. Ya sea de tristeza, ya sea de alegría, ya sea de queja. Pero Él está presto para escucharla. Ahora les explico qué pasó. La gente de Amón contrata a los sirios. 20,000 hombres a pie, 1,000 de hamaca, 12,000 de stock. Y David conocía a la gente de Amón, porque ya Saúl había tenido una relación con ellos, habiéndolos vencido y habiendo hecho un contrato de paz. Así que de alguna forma David los conocía, y cuando el reinado llegó a David, Amón respetó eso y decidió continuar con esos acuerdos de paz que ellos tenían. Ahora, ¿quién muere? Nahash. ¿Y usted sabe qué quiere decir Nahash? Serpiente. Ahora, debemos recordar que cuando una serpiente está siendo vencida, usted la tiene vencida, ¿qué hace la serpiente? Se queda quietecita. No sé si ustedes tienen la experiencia, pero en mi casa cuando yo era pequeño, teníamos una casita en Oncones y de vez en cuando nos visitaba una que otra culebra. Ya salía mi mamá con una escoba, y cuando la culebra se veía que estaba acorralada, se quedaba como quietecita. ¿Por qué? Parecía que la habían vencido, parecía que ya estaba todo terminado, pero en el momento menos indicado, tan pronto mi mamá levantaba aquella vara, ella buscaba cómo salirse. Una serpiente siempre será ¿qué? Una serpiente. Y el hijo de una serpiente, ¿que usted cree? Es que serpiente junior, Little Junior, ¿ah? Es la pequeña serpiente. Pero ¿qué sucede? David envía a su gente a saludar a Unam, que era su hijo. Lo envía a saludarlo porque ahora era el nuevo rey. Pero lamentablemente, cuando Anún ve que están llegando la gente de David, la gente cercana a él le dice: no te confíes, que ya ellos te vencieron una vez, y posiblemente lo que esté pasando es que ahora quieren venir a ver cómo están las cosas para venir a ¿qué? A ocuparte nuevamente. Así que Anún pensó que esta gente que venían a saludar al hijo del rey muerto, venían a ¿qué?
a espiar. Lamentablemente, hay gente que gobierna, y en este caso Anún gobernaba bajo el gobierno del temor. Esa es la forma como ellos gobernaban. Y yo quiero decirle a usted que el arma más increíble que tiene el enemigo es que el temor. Si el enemigo logra infundir en usted temor sobre alguna cosa, usted se va a quedar como quieto. Si a usted le llega el temor, usted se queda quieto. Usted no se atreve a moverse, no se atreve a proseguir, se queda estático. Y Anún eso es lo que quería hacer, infundir ¿qué? Temor. Así que cuando algo a usted le infunda temor, usted sepa que no es del Señor. Mire, y ahí hay espíritus de serpientes que nos infunden temor. Le voy a hacer una pequeña anécdota rapidito. Estábamos alquilando una casa, recibimos una llamada, y en la conversación de esta persona que estaba tratando de buscar información sobre la casa, en esa conversación ya habíamos sentido, Joana y yo, que había algo que no era correcto. ¿Por qué? Porque el enemigo de alguna forma lo primero que quiere hacer es que infundirte temor. Y tan cuando terminó la llamada, yo le dije a Joan, esta no es la persona. Porque inclusive horas después todavía Joana y yo estábamos dialogando sobre esa conversación. Así que si hay algo que usted le infunda temor, créame que no es del Señor. No pida mucha revelación ni mucha confesión. Mira, Dios lo primero que da a la vida de uno como cristiano es paz. Es lo primero que te pone en tu corazón, es paz. Ahora, cuando Anún ve llegar a estos hombres, lo primero que ve es un espía. Y el enemigo, cuando te ve llegar a ti, lo primero que ve es un espía. Un espía que viene a quitarle lo que él cree que le pertenece. Ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea con tus amigos, con tus familiares, con tu matrimonio. Porque el enemigo no quiere soltar nada de lo que él entiende que ya ha tomado. Eso es lo primero. Así que tan pronto tú llegas respaldado por el Espíritu Santo del Señor, el enemigo dice, ahí viene un espía. Ahí viene un espía. ¿Qué se traerá este? Cuando me ve a mí dice, ahí viene Luis Meléndez, le va a hablar de Cristo al primo. Le va a hablar de Cristo a ese cliente que vio. Le va a dar de Cristo a esta persona que se sentó en su oficina. Cuando fue a girar la guagua, de alguna forma le va a decir a alguien, tú sabes que esa situación que tú tienes, ¿ok? Tú la puedes manejar mejor si confías en el Señor, ¿ok? Y el enemigo sabe que de alguna forma tú vas a venir, ¿qué? Como espía, ¿ok? A tratar de tomar el terreno que él cree que ya tiene. Así que lo primero que hace Anún es que con esas personas les rapa la cabeza, los deja prácticamente desnudos para la vergüenza de quién, de ellos. Y muchas veces esto nos sucede a nosotros. Llegamos a su territorio a arrebatarle lo que es nuestro para Cristo. ¿Cuántos piensan que su familia es para Cristo? ¿Cuántos piensan que sus familiares tienen el derecho de recibir a Cristo como su único Salvador? ¿Ah? Pero tenemos que saber algo, que nosotros no tenemos nada que temerle al enemigo. ¿Y sabes por qué? Porque Él ya nos teme a nosotros. Y tú tienes que creer eso. Tú tienes que creer que donde tú vas, donde tú llegas, el enemigo tiene que retirarse. Amén. Así que Anún contrata
32,000 carruajes. Estos carros no eran carros de madera. Estos carros eran como unos tanques blindados. Así que lo que estaba llegando, a lo que se iba a enfrentar David, no era cualquier cosa. Ahora, ¿por qué es importante los carros y los caballos? Vaya un momentito usted a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, ¿qué dice ahí? No le tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que te sacó de la tierra de Egipto y está contigo. En esta noche yo voy a hacer una traducción, mi traducción. Cuando salgo a la calle y veo mis problemas, mis situaciones, las puertas que se me cierran, cuando pierdo mi trabajo, cuando se me daña el carro, cuando surge una enfermedad en mi familia o en mi casa, que dice la palabra del Señor, no le tengas temor. No le tengas temor. Ahí dice que Él no es cualquier Dios, no es cualquiera. Este es el Dios que tomó los carruajes y los caballos de Faraón y los dejó enterrados ¿dónde? En el fondo del mar. Este es el Dios que permitió que el pueblo de Israel pasara como en seco. Sin embargo, el faraón, sus caballos y sus carruajes no pasaron. Dios le había dicho a Israel que nunca peleara con carruajes ni caballos, que ellos iban a pelear ¿con quién? Con Él. Tú pelearás ¿cómo? Conmigo. Así que mira, cuando tú te enfrentes a alguna situación, el Señor ha sido claro. A veces queremos trabajar las cosas en nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios métodos, con nuestras propias habilidades, con nuestra inteligencia, pero el Señor nos ha date quieto, cógelo con calma. Yo no necesito que tú ni busques caballos, ni busques carruajes, ¿ok? Porque yo me encargo de los carruajes, yo me encargo de los caballos, amén. Versículo 1 del Salmo. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El que oye es que un testigo, ¿cierto? Si alguien oye algo, automáticamente se convierte en un testigo. Joey le dice algo a Kevin y Brian me pregunta y yo estaba ahí, yo le digo, sí, yo lo escuché. Yo lo escuché lo que estaba diciéndole. Y eso es cierto. Así que automáticamente le dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Así que Dios se hizo ¿qué? Testigo. Aun cuando te acusen, Dios es tu testigo. Amén. Jehová es el que se para y te defiende. Jehová dice: yo testifico por ti, yo doy testimonio de ti, y ellos son míos y no pueden tocarlos. ¿Usted sabe la importancia de los testigos en el matrimonio? La gente que, y yo espero que nadie aquí se haya casado en Las Vegas, ¿verdad? Pero mucha gente decide irse a Las Vegas. Hay un refrán que dice que lo que se hace en Las Vegas se queda, ¿cierto?
Y de momento cogen 2 testigos, que son los testigos de posiblemente cientos de gente, pues se paran allí. No los conocen, no saben quiénes son, no tienen relación con ellos, y te casaste en Las Vegas. Pero realmente te casaste sin testigos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted ama a una persona, usted quiere que todo el mundo lo sepa. Y usted busca 2 testigos que te conozcan. Y que te conozcan a ti y la conozcan a ella. Y cuando yo me casé con Joan, yo busco un testigo. Porque yo quería que cuando alguien preguntara, yo los vi. Yo los vi casarse. Y fue Barceloneta. ¿Y sabe quién los casó? Pastor Vargas. Y tú sabes qué pasa con el Señor, él hace lo mismo. Él dice, no. ¿Con Kevin no te metas? Porque yo lo vi cuando él vino delante de mi presencia humillado y declaró que yo era su Dios. Amén. Amén. Que yo era su Dios. Y hoy yo me levanto y testifico por la vida de Brian, de Kevin. Amén. Y eso lo hace el Señor. Ahora, ¿cuándo lo hace? Lo hace en el día del conflicto, en el día del problema, en el día de la angustia. ¿Tú sabes cómo pasa? Cuando quieres ir a la iglesia y por alguna razón no puedes llegar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que ha hecho planes de alguna forma y a las 7 llegó alguien a tu casa, a las 7 se explotó una goma, a las 7 le dio un dolor a alguien, a las 7 pasó algo. Cuando quieres comenzar una vida de oración y en tu corazón tú sales de aquí el domingo diciendo, después de un mensaje esos poderosos que así chapurica, tú dices, no, yo voy a coger mi vida de oración y pasa el lunes y no hayas cómo llegar a intimar con el Señor, y el martes y el miércoles. Tú sabes cuándo pasa, cuando quieres crecer en el Señor y se te hace imposible. Y tú deseas hacerlo, pero que se te hace imposible. Ahora recuerda que en el día de la confrontación tienes un testigo fiel, y ese es el Señor, que conoce tu corazón. Ahora la segunda parte de ese versículo dice de esta forma: el nombre del Dios de Jacob te defiende. Este es el Dios que Jacob servía, el Dios que Jacob conocía, el Dios que Jacob sabía que tenía mucha paciencia, ese Dios que te sigue y te sigue y te sigue y ve cómo te equivocas y ve cuando mientes y ve cuando engañas, y que como Jacob muchas veces y le buscan la vuelta a las cosas, pero Dios conoce el corazón nuestro y Dios sabe quién tú eres, ¿ok? Si alguien conoce nuestro corazón es el Señor. Pero Él va a esperar hasta que te quedes sin amigos, sin dinero, sin recursos, y en ese momento es que Dios va a aparecer. ¿Por qué? Porque Él es tu testigo. Amén. David entendía que él estaba en medio de una confrontación. Estaba jodeado. Él sabía que eso estaba pasando. Él lo vio. Ahora sabía que Dios iba a testificar en su nombre. Pero también él sabía que era un Dios que paciente. Amén. Ahora yo quiero en esta noche quitarles un peso de encima a todos. Yo me lo quité en estos días. Y es que Dios es un Dios de gente imperfecta. Pero también es un Dios de mucha gracia. ¿Cuántos saben eso? Si yo le digo lo que ha costado yo poder estar aquí, ¿sabe qué costó? La sangre de Cristo. Verlo en una cruz. ¿Sabe qué costó? Que Él me amara primero que cuando yo le amé. Que Él, ignorando quién era Luis Meléndez, dijo: yo soy testigo de ese hombre. Yo soy testigo de lo que yo puedo hacer con él.
Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Versículo dice, el versículo 2, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. ¿Sabe que Dios enviará ayuda solamente en el lugar de tu adoración? Ahí es donde Él envía ayuda, porque tu santuario es el lugar donde tú adoras. Amén. Y muchas veces creemos que este es el altar. Y les voy a decir algo. ¿Cuántos recuerdan cuando llegábamos a la iglesia y veníamos hasta el altar? Y a veces llegábamos al altar en obediencia, solo en obediencia. ¿Ok? Pero de momento escuchábamos el llanto de alguien hablando con el Señor, pidiéndole al Señor con llanto por alguna petición, por algún hijo, por alguna situación. Y tú decías, yo lo digo por mi experiencia, porque muchas veces yo llegué al altar en obediencia, como lo hacíamos todos los jóvenes, porque si no orábamos no podíamos tocar. Vamos. Me estoy sincerando con ustedes. Tú tienes que llegar 15 minutos antes, tienes que orar 10 o 15 minutos y después se para a tocar. Y si el pastor te veía que tú no hacías eso, te decía, no puedes tocar hoy. ¿Qué pasó? Es que no. Pero había una disciplina tan hermosa en eso. Pero en fin, este puede ser tu lugar de adoración, pero no tiene que serlo. No tiene que serlo. Amén. No tiene que ser un cuarto especial como la película, que se metía en un closet y ponía todos los ticketcitos. Tampoco tiene que serlo. Yo creo que todos de alguna forma tenemos esa esquinita donde tú o te levantas tempranito por la mañana antes de irte a trabajar y sacas un ratito con el Señor y hablas con el Señor y le dices, Señor, voy para la calle. ¿Me entiendes? Voy a ver a los sirios que voy a ver a los sirios que me están esperando y a los hijos de Amón. ¿Ok? Y dice, aquí voy, Señor, dame tu ayuda. Y sabes que ahí en el lugar de adoración es donde Él te escucha. Para mucha gente, la bañera, el carro, el trabajo mientras está haciendo algo, ese se ha convertido en su lugar de oración. Y usted sabe qué, si es ese lugar donde Dios te habla y donde tú sientes que el Señor está contigo, ¿sabe qué? Ese es tu santuario y nadie te lo puede quitar, ni siquiera el enemigo con su mentira diciéndote, ay, tú oras más que en el carro. Usted diga, ¿sabe qué? En el carro es que yo oro. Aquí es donde oro y aquí es donde Dios me habla y me monto en ese carro y voy caminando, escucho un mensaje y Dios tiene misericordia de mí y me da la sabiduría y me da la dirección y me dice cómo es que voy a reaccionar, cómo voy a hacer las cosas. ¿Cuántos han salido turbados de su casa y en medio del tapón, orándole al Señor, comienza la dirección de Dios? Y cuando tú llegas, habías salido con una idea de lo que ibas a hacer y ya el Señor te preparó. ¿Sabes por qué? Porque en ese ratito se convirtió en el lugar de tu adoración, en tu santuario. Amén. Y ahí es donde Dios va a enviar ayuda. Ahí. No solamente para ayudarte en el momento, sino que Dios te va a dar estabilidad. Y en la próxima vez que tú tengas una confrontación, una situación, no tengas miedo. Y para que puedas entender que puedes enfrentarlo y que puedes resistir. Cuando la palabra dice resistir al diablo y él huirá, no quiere decir que nos vamos a meter donde no tenemos que meternos, a ver cuán fuertes somos. ¿Ok? Mire, a veces hay que correr, a veces hay que zafarse, ¿ok? Pero a veces hay que resistir. Y cuando tú resistes una vez, creaste que te fortaleza para la próxima vez. Y a eso se refería David.
Ahora recuerda que antes de ir a la guerra, ¿qué hizo David? Lo reunió. Recuerden lo que leímos, ¿verdad? Que lo reunió. Dice, pero no lo reunió para pelear. Lo reunió para alabar. Lo reunió para cantar. Y ahí es donde surge este Salmo 20. Versículo 3. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Holocausto no era otra cosa que traer un animal al altar y ofrecérselo al Señor. Pero en este holocausto, el animal se consumía totalmente. Había otro tipo de holocausto, por decirlo así, que era la ofrenda de paz. Esta ofrenda o este sacrificio lo hacían, pero el animal no se consumía totalmente. Este animal se consumía parcialmente, inclusive luego se lo podían comer. Pero ¿por qué el holocausto? ¿Por qué el sacrificio hasta que se consumiera todo? Era una forma de decirle al Señor, ¿sabes qué? No tengo interés de que de ninguna forma tú me devuelvas nada de lo que estoy haciendo. Es todo tuyo, es todo para ti. Yo no quiero ni siquiera que lo compartas conmigo. Mi agradecimiento es tanto, ¿ok? Que yo necesito que tú recibas todo. Y a veces tenemos que aprender a dar este tipo de ofrenda de holocausto, donde no vamos a esperar nada, pero voy a entregar todo, Señor. Amén. Aunque yo nunca vea el beneficio de lo que hice, de lo que di, de lo que traje. Amén. Ese es el holocausto. Amén. Ahora, David, sabiendo que estaba en problemas, ¿qué hizo? Que trajo un holocausto. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en problemas? Traemos nuestro holocausto. Ahí es cuando yo soy bien espiritual. Ahí es cuando yo soy el guerrero de oración más terrible que tiene esta iglesia. Te hablo de mí. Soy yo. ¿Okay? Ahí es cuando el pastor dice, necesitamos hacer esto, aquí está. Necesitamos hacer lo otro, aquí está. Llega un predicador, toma, esa ofrenda de holocausto, porque estamos pasando ¿qué? Una situación. Y usted sabe qué, no está mal. Eso fue lo que hizo David. Eso fue exactamente lo que hizo David. Ofreció ¿qué? Holocausto al Señor. David trajo un holocausto porque estaba en problemas, pero él sabía que la fragancia de este holocausto, el olor de este animal, ¿okay? Consumiéndose, le iba a recordar al Señor que había alguien que estaba en problemas. Amén. Pero David también sabía que él se iba a recordar de aquellas ofrendas que él había dado cuando no estaba en problemas. Y David inclusive se lo recordó. Le dijo, Señor, aquí está pero sabes que ha habido tiempos en que en bendición, cuando no ha habido problemas, también he estado aquí, también he estado presente. Amén. Así que sabía que Dios aceptaría el holocausto, pero también recordaría que sus ofrendas. Amén. Te voy a decir lo que me enseñaron a mí con los chiquitos. Yo comencé a ir a la iglesia posiblemente como a los 8 o 10 años. Mi mamá no era convertida, mi papá, ustedes saben que se convirtió en esta iglesia. Pero tanto mi mamá y mi papá nunca me dejaron ir, cuando eso era la iglesia nazarena, la primera que me llevaron a mí, en Barceloneta. Y siempre me daba ¿qué? Un menudito a la ofrenda. Tanto mi mamá como mi papá. Y mi papá no se convirtió hasta el final de sus días. Cuando ya el Señor le había dicho, te quedan 6 o 7 meses, gracias al Señor, el vino se lo llevó y lo rescató. Amén. Pero mi papá inclusive sabía que había algo poderoso ahí. Y nos enseñó eso. Ahora, ¿usted sabe algo?
en mi casa nunca faltó nada. Y de alguna forma yo entiendo que esa disciplina, eso que se le enseñó a aquel niño de 8 o 10 años, me bendijo. Amén. De alguna forma, ¿ok? Yo vine a beneficiarme de aquella enseñanza que me enseñaron mis padres. Y nosotros tenemos que aprender que, como decía David, nuestras ofrendas de alguna forma se acumulan. Y no estoy hablando de dinero, de ninguna forma, ¿ok? ¿Sabe cómo Salomón construyó el templo? ¿Ah? Con el dinero que había atesorado David. Así que de alguna forma la bendición de David y sus ofrendas, ¿a quién bendijeron? A Salomón. A Salomón. Amén. Y David lo sabía. Y yo les recomiendo a todos que ustedes le enseñen esto a sus hijos, que los eduquen en esta área. Amén. Que si eres la primera generación, si eres el primer convertido, ¿ok? Que tú comiences a acumular bendiciones. ¿Para quién? Para tus hijos, para tus nietos. Aquí llega Nathaniel y yo puedo sacar un pesito y yo traerlo aquí en adición a lo que yo traigo. Pero ¿usted sabe qué yo hago con Nathaniel allí? Toma, papá, para la ofrenda. Y Nathaniel coge y dice, la ofrenda. ¿Ah? Y cuando él está pendiente, a ver cuándo es el momento de llegar hasta aquí. ¿Okay? Y usted sabe que en mi casa ofrendamos, ¿okay? Y aportamos. Y lo digo con la libertad que el Señor me lo permite hacer. Porque yo quiero de alguna forma que mis ofrendas, mis holocaustos, de alguna forma bendigan a Alexandra, a Dionís, a Verónica, a Vivian, a Marí, a Nathaniel. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y de eso estaba hablando David aquí. De eso estaba hablando David aquí. Que cuando Dios te pide servicio, tú digas, lo voy a hacer, pero tú sepas que de alguna forma ese servicio que tú estás dando va a bendecir a tus hijos, a tus nietos. Amén. Y yo lo creo. Amén. Y yo lo creo. Amén. Versículo 4. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. O sea, estamos discutiendo el cántico que David estaba haciendo en medio de un caos, porque tenía tanta gente, ¿ok?, a su alrededor, dispuestos a aniquilarlos. Amén. Ahora, y dice que se cumplan todos tus planes. Usted sabe que un plan es una proposición. Un plan no, yo digo, yo tengo este plan, no quiere decir que yo lo hice. ¿Ok? Es una proposición. Eso luego se puede convertir en un propósito. Y todos hablamos de cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, ¿verdad? Ahora, Dios tiene proposiciones para ti. Tú puedes aceptarlas o puedes ¿qué? Rechazarlas, porque Dios no es un dictador. Yo quiero que mis hijas, bueno, ellas todas en su carrera, pero yo puedo querer que un hijo mío tenga una carrera y puedo económicamente pagarlo, pero la decisión de hacer esa carrera o no hacerla, ¿de quién es? Y eso sucede con el Señor y contigo. Dios te propone muchas cosas. Y si tú analizas en los años que tú llevas sirviendo al Señor,
¿Cuántas cosas el Señor te ha propuesto? ¿Cuántas cosas el Señor te ha propuesto? ¿Las puedes enumerar? La pregunta es, ¿cuántas de estas cosas se han convertido en tu propósito? ¿Cuántas de estas cosas tú has dicho, Señor, me hiciste esta propuesta y esto es lo que yo voy a hacer? Amén. Y sabes, yo he fallado, porque Dios ha propuesto muchas cosas en mi vida y lo ignoré. Pero ¿sabe qué? Estoy dispuesto a no ignorarlo nada más. Amén. Amén. Y tú puedes dejar de ignorarlo, ¿verdad? También. Y las propuestas que el Señor te hizo en algún momento, ¿sabe qué? Están ahí. Están ahí. Están latentes, esperando que tú decidas a qué, hacerlas tu propósito. Versículo 5. Nosotros celebraremos tu victoria en el nombre de Dios, desplegaremos las banderas, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Los cristianos no esperan a tener la salvación para regocijarse. Mire, regocíjese en lo que el Señor va a hacer. Amén. Ve, mira a los sirios, mira a los hijos de Amón y regocíjate. Amén. Hasta aquí David había cantado la primera parte de ¿qué? Del Salmo. Hasta ahí. Y él estaba realmente cantando, expresando lo que le estaba sucediendo como a su alrededor, confiando, pero nada había pasado todavía. ¿Ok? Ahora dice, por lo tanto, había una pausa musical ahí y David dijo, ahora es que vamos. Y ahí que la batería hace truc, 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 truc. ¿Ah? ¿Ah? Y tú ves que cambia y todo el mundo se para y dice, ¿qué está pasando aquí? Eso le pasó a David. ¿Ah? Cuando comienza a cantar ese versículo número 6. Dice, por lo tanto me regocijaré y nos alegraremos de tu salvación. En el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestras banderas. Mire, mi hermano, cuando vaya a la guerra, levanta tu bandera. ¿Ok? Habían 12 tribus. Cada tribu tenía que una bandera. Pero Dios le había dicho que Judá iba primero. Amén. Y Judá significa que alabanza. Y David era parte de la tribu de ¿qué? De Judá. Así que cuando Israel iba a la batalla, ¿quién iba primero? La tribu de Judá. ¿Y qué había en la bandera de la tribu de Jehová? ¿Ah? El león de Judá. Y usted sabe lo que pasó, que cuando la serpiente vio aquella bandera izada y lo que vio fue que un león dijo, ¡oh! Usted sabe una cosa, cuando usted se levanta confiando en el Señor y usted hizo esa bandera, el enemigo lo que va a ver es el león de la tribu de Judá. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué hermoso es el Señor. Decía, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, el versículo 6, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? ¿Ah? ¿Quién está sentado? El león de la tribu de Judá. ¿Y quién es ese? Jesús. Así que desde ese momento ya Jesús estaba ¿dónde? Presente, presente, presente. David había entendido que Dios salva a su ungido. Amén. Y que a la diestra de Dios estaba ¿qué? La potencia salvadora, que no era otra cosa que Jesús. Y anunciando de alguna forma que Jesús estaba presente. Recuerda que el león de la tribu de Judá no es para ti.
Cuando Juan vio la visión y dio la vuelta, ¿qué vio? Un cordero. ¿Ah? Pero cuando la serpiente dio la vuelta y miró, ¿qué vio? El león de la tribu de Judá. Amén. Así que el león es para tu enemigo y el cordero es para ti. Amén. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que tengo que hacer. En tiempos de conflicto, tengo que traer a mi memoria el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El que sacó a Israel de Egipto, el que te trajo de la muerte a la vida, el que cambió el pecado por salvación, el que me transformó. Esas son las memorias que debemos tener cuando estemos en esa situación. Sabiendo que ahora tienes que la naturaleza de quién? De Jesús. Que tú tienes dos naturalezas, la tuya y la de Jesús. Por eso es que sabemos que Dios puede cambiar corazones, que Dios puede cambiar vidas. Ahora me tengo que preguntar, y pregúntese en esta noche, cuando estoy en conflicto, ¿qué es lo que viene a mi memoria? En ese momento, ¿qué es lo que viene? Mire, yo en conflicto he pensado en tantas cosas. Y a veces el enemigo me ha cegado de una forma tan terrible. Y muchas veces lo menos que recuerdo es que de una situación parecida, o peor, ya Él me había librado. Ya Él me había librado. Y me había dado las fuerzas. Y me había dado la inteligencia. Y me había dado la energía y las estrategias para trabajar con eso. ¿Ok? Pero no es hasta ese momento que hacemos memoria de las cosas que Dios hace que tú dices, espérate, si yo tengo la respuesta, Dios me dio la respuesta. La pregunta es si traigo la fidelidad de Dios, lo fiel que Él ha sido conmigo. Si recuerdo que Él es el Dios que destruye ¿qué? Carruajes y caballos. Amén. Versículo 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. Cuando yo leí eso, yo dije, si nosotros nos levantamos, que nos caímos. No hay otra forma de levantarte sino de suelo. Porque yo de pie no me puedo levantar. Así que David de alguna forma le dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean y caen porque su esperanza está en ¿qué? En sus armas. Nosotros caemos, nosotros nos debilitamos. Y la idea del supercristiano de que nunca es débil, eso es una trampa del enemigo tan terrible. Porque eso es lo que él utiliza para el día que tú fallas, camines por esa puerta y no regreses. ¿Y usted sabe qué vino a hacer el Señor? A buscar gente que necesitaba ayuda, a buscar al perdido, al desamparado, al que tenía sed, al que tenía hambre, que estaba solo, que estaba triste, al que había fallado, al que había pecado. Ese fue el propósito del Señor. Y el enemigo a veces nos engaña de una forma tan increíble diciendo, ¿sabes qué? Fallaste. Mira lo que hiciste. No te atrevas a entrar a esa iglesia de nuevo. Él quiere convencerte de que si eres débil hay algo malo contigo. Quiere convencerte de que si tienes alguna necesidad hay algo malo contigo. Pero Pablo dijo todo lo contrario. En mi debilidad Él se hace fuerte. Cuando somos débiles nos caemos, pero no nos quedamos en el suelo. Y usted sabe una cosa, cuando usted flaquee y caiga, levántese rápidamente. Y cuando se vuelva a caer, levántese rápidamente. Y cuando se vuelva a caer, levántese rápidamente. Y cuando te vuelvas a caer, levántate rápidamente.
hasta que tú veas que los sirios y los hijos de Amón comienzan a irse. ¿Ah? ¿Usted sabe qué? Porque ahí está nuestra victoria. Por eso es que en el versículo 9 David dijo: salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Estos son tiempos de mucha inseguridad financiera, emocional, social. ¿Quién no tiene una situación? Claro que sí. Usted, estamos viendo a ver qué es lo que están enseñando en las escuelas. No tenemos idea que están aprendiendo nuestros niños. Entonces entregamos a los maestros a educación y no sabemos que se están levantando los sirios y los hijos de Amón, ¿ok?, a enfrentarnos a ellos. Pero nos corresponde a nosotros como iglesia a levantarnos y a recuperarnos. Amén. A levantarnos y a recuperarnos. Dios nos va a proteger. Téngalo por seguro, porque no vas a dejar que su nombre caiga en vergüenza. Amén. Y usted confíe en eso. No vamos a perder nuestra familia, no vamos a perder nuestros hijos, porque Dios es testigo y pelea por su iglesia. ¿Cuánto puede dar gloria al Señor? Amén. Yo espero que se hayan disfrutado este salmo, porque es hermoso. Amén. Y que les ayude de alguna forma a recuperarse. Si se siente débil, levántese. ¿Se siente que cayó? Levántese de nuevo. ¿Ok? Hasta que usted vea que el Señor le da la victoria, porque Él se la va a dar. Dios los bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor.